Bien, mi nombre es César Córdoba Castañeda. Eh, Me invitaron a compartir con ustedes el día de hoy, porque también intervendré el día jueves, con la herida de la infancia del abandono. Independientemente de los datos que dio la compañera sobre mi perfil profesional, quiero yo señalar que del año 1987 para acá he colaborado con los grupos de autoayuda, fundamentalmente Alcohólicos Anónimos y Al-Anon. No dejando a un lado que también lo he hecho con Neuróticos Anónimos, con comedores compulsivos, con adictos a las relaciones destructivas, con los grupos de codependientes, etcétera. Y por eso mismo en mi exposición trataré de ir dando el enfoque relacionado con el programa de los 12 pasos. El día de hoy vamos a ver propiamente siete aspectos, 7 subtemas, por decirlo así, y en el séptimo es donde puntualizaré lo que tiene que ver con la herida de abandono. ¿Cuáles son los puntos que vamos a ver? Bueno, vamos a ver el contexto en el que se da las heridas de abandono, qué utilidad tiene el tocar el tema, el que ustedes estén enteradas y enterados de este tema, qué son las heridas de abandono en lo general, no solo las heridas de la infancia, perdón, no solo la de abandono, qué son, qué sintomatología general generan estas 5 heridas de abandono, nuevamente cuáles son sus causas generales que las provocan, ¿sí? Cuáles son estas 5 en lo particular, y luego ya voy a entrar estrictamente a la herida de abandono, y con respecto a ella voy a ver también en este caso 5 aspectos o subtemas. ¿Cuáles son las causas específicas de la herida de abandono? ¿Qué procesos se dan en la infancia derivados de la herida de abandono? ¿Qué manifestaciones y máscaras se generan en la vida adulta derivado de esta herida? ¿Cuáles son las sugerencias para la recuperación específicamente de esta herida? ¿Y cuáles serían las mecánicas de prevención en el sentido de evitar que estas heridas se repitan con población de hijos, hijas, niños, niñas, cosas de este tipo? ¿Ok? Eso es la temática que vamos a ver, los aspectos que vamos a ver. Espero, en este caso, como se ha planteado, va a haber hora y media de exposición y media hora de preguntas. Si en el caso dado termino un poco antes de la hora y media, pues ya ese tiempo se da para lo de preguntas y respuestas. Les decía yo que el primer aspecto que vamos a ver es el contexto. Como lo dice el mismo tema, heridas de la infancia, entonces el contexto es en la infancia. Entendemos infancia desde el nacimiento a los 6 años, niñez de los 6 a los 12, y luego adolescencia y demás. Pero en este caso nos vamos a referir a la etapa de la infancia, lo que no es tan rígido de que si después de los 6 pasará algo, a partir de los 6 no se va a afectar, también se va a afectar, pero va a tener mucho más peso antes de los 6 años. Es importante señalar que son posibles heridas, o sea, no necesariamente a todo mundo le van a suceder, ni tampoco necesariamente van a suceder las 5 a alguien que le suceda algún tipo de caso. Lo que también es cierto no excluye que a alguien le sucedan más de una o incluso las 5. De hecho, vamos a ver un poquito más adelante que unas a otras se retroalimentan, son interdependientes, unas a otras influyen, etc. Pero regresemos a esta parte del contexto. Hay una frase de un psicoanalista mexicano
que dice: infancia es destino. ¿Qué quiere decir? Que lo que nos suceda en la infancia nos va a marcar nuestro destino, el cómo nos vamos a desarrollar posteriormente. Cuando lleguemos en específico a la herida de abandono, vamos a ver que el proceso del abandono, cómo genera procesos en la misma etapa de la infancia, en la niñez, y luego cómo estos hacen presencia en la etapa de la adolescencia y de la etapa adulta. Entonces, este es un elemento importante. De ahí la importancia de hacer buenos procesos de educación y crianza de los hijos e hijas o de los menores de edad, para evitar que desde esas edades tengan trastornos que después se terminen por manifestar hacia las edades posteriores. En esencia, las experiencias infantiles determinan las experiencias en la edad adulta. Determinan formas de actuar, formas de sentir, formas de conducirse, la manera de los afectos, la manera en que se manejan los afectos, etcétera, etcétera, etcétera. De ahí la importancia de infancia es destino. Otra cosa importante a señalar, que hay que tenerlo muy claro porque luego se termina por confundir, ¿sí?, es que el niño tiene una capacidad limitada para interpretar la realidad. Lo voy a enfatizar un poco más adelante. Entonces, hay ocasiones en que puede quedar en duda de si ese niño o niña vivió lo que está diciendo o fue que así interpretó la realidad, sin que necesariamente haya sido un evento traumático, crítico o fuerte o lo que sea. Más adelante voy a establecer cómo se diferencia una cosa de la otra. Cuándo podemos saber que sí sucedió el hecho y cuándo podemos suponer que fue la interpretación que el niño hizo de un hecho que no necesariamente era traumático, violento, catastrófico. Sin embargo, él sí lo interpretó como un hecho difícil o complicado. Y por esta peculiaridad de que el niño tiene muy limitada su capacidad de interpretar la realidad en el sentido de ser objetivo y realista sobre cómo es esa realidad, ¿sí?, hay ocasiones en que la experiencia deja una huella y el niño, o ya en la edad adulta, puede empezar a entender lo que pasó. Sin embargo, hay ocasiones en que han pasado ya tantos años que ahí se quedó esa huella, esa marca, lo que quiere decir que hay que hacer un trabajo mucho más profundo. Entre más temprano se trate una problemática, ¿sí?, que no suceda, ¿sí?, es más fácil resolverla. Tenemos ciertos patrones. Por ejemplo, en Estados Unidos, que muchas de ustedes viven allá, hay una visión diferente de ir a la psicoterapia, hay un recurso económico que lo facilita, etcétera. Entonces, el norteamericano es muy dado a ir en el inmediato a una atención psicológica, una atención psicoterapéutica. En cambio, en México y en otros países de América Latina, es muy tardíamente en que se va a la atención. Hay ocasiones que sucedió algo teniendo 4 años y la persona va a buscar una atención cuando ya tiene 32. Entonces ya pasaron un montonal de años, 28, en que ahí seguía ese problema. Incluso también lo vemos en las problemáticas de pareja. Hay ocasiones en que en Europa o en Estados Unidos una pareja empieza a tener problemas y ¿qué les gusta? Después de 3, 4 meses de intentar resolverlo por sí solos, no lo pueden hacer, buscan la ayuda del psicoterapeuta de pareja. En México, las parejas nos llegan ya así siendo muy optimistas después de 4 o 5 años sin poder resolver el problema. Incluso hay algunas que llegan ya después de 10, 12 años de que están ahí viviendo el problema y obviamente se ha complejizado, ¿no? En ese sentido, se dice que los problemas emocionales son como la humedad.
inician en una parte, pero si no se atienden, se terminan por extender hacia otros aspectos de la vida de las personas o de las parejas o incluso de las familias. Entonces, ese es el contexto. La infancia es destino. Hay un peso muy fuerte en lo que sucede en nuestra infancia y cómo nos va a repercutir en años posteriores, adolescencia, juventud y etapa adulta, ¿sí? Y sería recomendable atenderlos lo antes posible. Ahora, ¿cuál es la utilidad de este tema en lo particular? De este tema en el sentido de lo que ustedes hacen en el grupo. Bueno, por un lado, esa utilidad la tendríamos que circunscribir en la recuperación, en el legado de recuperación y ya en otro sentido un poco más extenso en prevención. En el lado de recuperación, sirve para sanear vivencias internas, para sanear emociones y sentimientos que están dentro de nosotros, como enojo, como tristeza, como irritabilidad, como angustia, etcétera. Y ese trabajo de abordar estas heridas nos puede ayudar a seguir recuperándonos. Ya sea solamente en el grupo o ya sea acudiendo también con un psicoterapeuta. La segunda utilidad de la recuperación, este asunto de sanear vivencias internas nos dirige más hacia cuarto y quinto paso, y el segundo elemento dentro de la recuperación es sanear para evitar conflictos en las relaciones en general y en las de pareja en lo particular, lo cual nos estaría remitiendo hacia octavo o noveno paso, reparación de daños, reajuste de la vida social, de la vida interrelacional, amorosa, bla, 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 bla. Entonces, es importante que ubiquemos qué es lo que sucede en relación a esto en la pareja. Hay un pensamiento que dice, no tienes problemas de pareja, tienes problemas de la infancia sin resolver que se disfrazan de problemas de pareja. ¿Qué quiere decir? Que las problemáticas que venimos arrastrando desde temprana edad, desde temprana infancia, seguramente van a aparecer en los procesos de pareja. Por ambos lados, o sea, tanto de uno de los integrantes de la pareja como del otro. De hecho, se suele decir que las parejas son entidades patológicas, ¿sí? Que por sí mismas, por este reencuentro de sujetos, van a volcar ellos ahí sus problemáticas o sus patologías, ¿no? Entonces, ese es el otro elemento de la utilidad de la recuperación. Uno es sanear las vivencias internas para quitarte ese tipo de sentimientos o emociones que tienes dentro de tu persona, y el otro es también sanear para que deje de haber o dejes de tener relaciones conflictivas con las demás personas en lo general, pero en lo particular con la pareja. Y ya dentro de la idea de prevención, su utilidad sería que al sanearlas, que al identificarlas, que al darte cuenta de las causas, de los procesos que las generaron, etcétera, evites reproducirlos con menores de edad, ya sea que sean tus hijos o hijas, sobrinos, si por algo estás en un ambiente escolar, pues esos alumnos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es importante también ese sentido preventivo. Nuestras sociedades irán mejorando en función de que las personas a temprano momento saneemos nuestros conflictos y no se los terminemos por heredar a las nuevas generaciones, entiéndase de primera instancia hijos, y de ahí que se vaya extendiendo hacia demás personas. Con esto estoy tocando el segundo punto de que cuál es la utilidad de este tema. Ahora vámonos al tercer punto. Sigo en las heridas de la infancia en lo general, todavía no entro a lo de abandono. ¿Qué son las heridas de la infancia?
hay que ubicar muy bien. Son experiencias, ojo con el término, reales, negativas por sí mismas. O sea, se constata que fue una experiencia negativa real. Al rato voy a hablar en cómo distinguir cuando fue una interpretación del niño. Y la otra es, sin ser negativas por sí mismas, se convierten en negativas por cómo las interpretó el niño o la niña. ¿Ok? Entonces tenemos experiencias reales negativas como un elemento importante, o la otra, experiencias que no son negativas en sí mismas, sin embargo, el niño las interpretó de esa manera. Voy a poner un caso para que podamos corroborar el hecho o visualizar el hecho. Si un padre, una madre golpean y está constatado que golpea, ofende, devalúa, etcétera, al niño, ¿sí? Bueno, esa es una experiencia real negativa por sí misma. Pero vamos a suponer que el niño, ¿sí? Tomó sin permiso una moneda, unas monedas que estaban ahí en el bolso del papá o de la mamá o de quien haya sido, del compañerito de la escuela o lo que sea. Bueno, y entonces, ese día que tomó esas monedas, el papá o la mamá le dice al niño que por favor le traiga el cinturón, porque el papá o la mamá se lo va a poner, el cinturón. Sin embargo, porque el niño tomó esas monedas, esa referencia de tráeme el cinturón, el niño la puede interpretar como me van a maltratar. ¿Ok? Entonces ahí vemos muy en lo particular cómo es cuando es una interpretación y cómo es cuando es un hecho. Un poquito más adelante voy a enfatizar más este elemento. El punto está en que ya sea como hecho real o hecho interpretado por el niño, ¿sí? Generan en el niño en esa edad y hasta la edad adulta una vivencia negativa en sus afectos, en sus sentimientos, en sus emociones y en sus vivencias. Probablemente en el caso de la interpretación del papá no le pegó, ni la mamá simplemente pusieron el cinturón, se lo pusieron y ya se fueron. Sin embargo, eso genera una vivencia en el niño de culpabilidad. Entonces, desde ese momento puede estar cargando vivencias de culpa a lo largo de toda su vida. Y siempre que pase algo en algún ambiente de su vida de orden social, él va a pensar que lo van a culpar a él, por ejemplo. Que algo no salió bien en el trabajo. Él de antemano va a pensar que lo van a inculpar a él. Que en el grupo de Alanón alguien no trajo la literatura. Él va a pensar, él o ella va a pensar que lo van a inculpar a él. O sea, ahí vemos que sin haber sido un hecho negativo por sí mismo, la manera en que lo interpretó le generó una emoción de orden negativo que va a prevalecer a lo largo de su vida. Esta vivencia o estos sentimientos y emociones internos que va a tener no le va a permitir llevar una vida y una existencia plena, de contento, de sentirse tranquilo, de sentirse en paz, etcétera. Es otra de las peculiaridades. Esto tanto en la etapa infantil, en la niñez, como en la etapa adulta, ¿sí? Va a estar siempre con esas vivencias de que si no, en el caso imaginario, de interpretación, que si no lo descubren, etcétera, etcétera, etcétera. Obviamente, si realmente el niño fue golpeado, humillado, ofendido, etcétera, pues cuanti más razón
va a tener esas experiencias y sentimientos, y también su vivencia de existir no va a ser plena, no va a ser con contento, no va a ser con paz, etc. En función de ello, de los sentimientos, de esta vivencia insatisfecha, va a generar relaciones interpersonales con dificultades, ¿sí? No les va a poder preguntar la pareja, oye, ¿no viste tal cosa? Y dice, no, yo no la agarré, yo no tengo nada que ver con eso. O sea, va a tener una actitud de orden defensivo. Obviamente, si fue maltratado en lo real, si fue golpeado, si fue humillado, etcétera, ¿sí? Pues probablemente se proporcione parejas equivocadas, parejas que la maltraten, parejas que la hagan infeliz, etcétera. Eso lo voy a enfatizar un poquito más adelante cuando ya hable propiamente del abandono, porque así se acostumbró a ser maltratado. Dice un pensamiento, nadie es víctima de nadie, todos somos cómplices del otro. Ojo con eso, porque en ese sentido, tú puedes decir, no, sí, me alcohólico, me hace, me torna, etcétera, pero tú lo tienes, tú estás ahí. No te lo sacaste en una rifa, ni te lo impuso el poder superior, ni nada. O sea, tú estás ahí y entonces eres cómplice de ese proceso y tienes que entender cuál es tu complicidad dentro de ese proceso. Entonces las relaciones interpersonales se dificultan, se generan conflictos, ya decir los que se aportan, y luego en la convivencia se hacen más y más y más los conflictos, ¿no? Y en general, cuando se les presentan problemas a las personas que tuvieron estas heridas de la infancia, les es muy difícil enfrentar los problemas. Se sienten maniatados, se sienten inseguros, tienen la vivencia de que no van a ser capaces de enfrentar tal o cual asunto, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces tenemos pues que puede ser un hecho real de orden negativo, puede ser un hecho que no fue negativo, sin embargo el niño lo interpretó como negativo y que influye fundamentalmente en la edad infantil como en la edad adulta en 4 cosas. Vivencias internas negativas, desagradables, no poder tener una existencia plena, ¿sí? Generar o llevar a esos elementos a relaciones interpersonales que se vuelven conflictivas, y 4, dificultades para enfrentar las adversidades o diversos procesos que la vida tiene. ¿Ok? Un elemento fundamental que influye para que se generen estas heridas de la infancia es la familia. Lo vamos a ver un poco más adelante. La familia, el cómo sea la familia, si es funcional, si es disfuncional, qué tipo de disfuncionalidades tienen, etcétera, ¿sí? Va a influir de manera muy importante en que se experimenten o no estas heridas de la infancia. Un punto muy importante para cuando ya tenemos que disertar si fueron experiencias negativas, ¿sí? O fueron interpretaciones que el niño hizo, lo vamos a encontrar justamente en que en el primer caso vamos a encontrar infinidad de disfuncionalidades en la familia, y en el segundo caso nos vamos a encontrar con que es una familia que en lo general funciona de manera adecuada, ¿ok? Ese es un elemento, ahorita voy a enfatizarlo más, pero es uno de los elementos. Pero sí, la familia tiene un peso muy importante para el tipo de experiencias en lo general, y si puede o no hacer presencia alguna o algunas o todas las heridas de la infancia. Ahora, ¿qué tipo de sintomatología genera las heridas de la infancia? Por un lado tenemos sintomatologías psicosomáticas, esto es,
que se generaron por un proceso psicológico, por un proceso vinculado a los sentimientos, a las emociones, a las vivencias, pero también al tiempo repercute en manifestaciones corporales, ¿sí? Manifestaciones de orden físico, ¿ok? Por ejemplo, está la ansiedad como una vivencia desagradable internamente, como una vivencia de no tener tranquilidad, etcétera, que muchas veces se apareja con nerviosismo, con sudoración, con dificultades para dormir, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, ahí vemos cómo es psicosomático, siendo una cosa estrictamente emocional, de los sentimientos, las vivencias, las emociones, también tiene manifestaciones corporales, como puede ser el nerviosismo, la sudoración, dificultades para dormir, etcétera, etcétera, etcétera. Cito los principales síntomas psicosomáticos y luego ya voy a los síntomas de relaciones o relacionales. Al citar los síntomas psicosomáticos que voy a referir, les invito a que traten de hacer una diferenciación. ¿Cuáles de ellos ya traían antes de montarse en el lomo al alcohólico o a la alcohólica? ¿Sí? ¿Y cuántos realmente aparecieron a partir de que se relacionaron con el alcohólico o con la alcohólica? Esto es fundamental, porque muchas veces los familiares y amistades de los alcohólicos empiezan a decir que todo empezó a raíz de que se empezaron a convivir con el alcohólico o con el adicto. Pues las historias demuestran que no es así. Las historias demuestran que ellos o ellas traían su propio conflicto y que entonces el adicto, el alcohólico, drogadicto, o melocombustivo, lo que sea, se suma a su propio conflicto. Ellos lo traen a su conflicto. Ellos permanecen con él o con ella para ocultar muchas veces su conflicto. Así como se ha hablado que algunos alcohólicos, después de tener cierto tiempo en los grupos de alcohólicos anónimos y les invitan a compartir a la familia, pues la familia dice, no, pues sí, ya no bebe, ¿no? Pero trae un demonio, trae un genio de los 1000 demonios, sigue siendo un codo, sigue siendo avaro, sigue siendo, le gusta ser mujeriego aunque ya no beba, etcétera, etcétera, etcétera. También es un dato muy constante que las personas que están en los grupos de Al-Anon, después de 1001 malabares que logran que su alcohólico o su adicto entre a los grupos de AA, los estudios demuestran que se sienten felices y contentos, contentas, están que no caben en sí mismas, en sí mismos, 3 meses. Y después regresa toda su problemática, toda su sintomatología, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso hay estudios que demuestran que algunas personas terminan por nuevamente o terminan por tratar de que su alcohólico o drogadicto vuelva al consumo, ¿sí? Para nuevamente decir, no, mi tragedia es él o es ella, no soy yo, ¿no? Entonces, es en ese sentido que les invito a que reflexionen lo que voy a mencionar de la sintomatología, cuántas de ellas ya estaban antes de que ustedes conocieran a su adicto, ¿sí? Y cuáles realmente se empezaron a generar después de que conocieron a su adicto. ¿Qué es lo que encontramos como sintomatología general de las 5 heridas de la infancia? Ansiedad, depresión, obsesiones, problemas del sueño, actitudes defensivas, actitudes
agresivas, inseguridades diversas, miedo, muchos temores, desconfianza en sí mismos y hacia los demás, tendencia a desarrollar diversos trastornos dependientes y adictivos, alcoholismo, drogadicción, dependencia hacia los alimentos, dependencia o refugio en el trabajo, dependencia o refugio en el sexo, etcétera, etcétera, etcétera. Estos son la sintomatología más frecuente que derivan de las heridas de la infancia. Si ustedes son honestos, seguramente van a darse cuenta que muchos de estos ya los traían antes de encontrar en la rifa a su alcohólico o alcohólica. La otra, y ojo con esto, la otra sintomatología, estas fueron las sintomatologías psicosomáticas. La otra sintomatología es la sintomatología relacional. Es muy común encontrar cuando platicas con personas de Al-Anon, ¿sí?, que antes de que tuvieran su relación, que ya sea unión libre o matrimonio, ¿sí?, ya ahí consolidaron el proceso, pero cuando platicas con ellas o con ellos, traen el antecedente de otras relaciones familiares, amistades y de noviazgos, porque con este último fue el que se casaron, ¿no? O se unieron, pero traen antecedentes de familiares, amistades y noviazgos de fracaso en las relaciones afectivas. Normalmente encuentras que una persona que se casó con un alcohólico tiene el antecedente de amigos o familiares alcohólicos, padre, madre, hermanos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿sí?, esto nos indica que desde mucho antes de unirse a el alcohólico, ya traían una serie de conflictos en sus relaciones afectivas y amorosas. Había un fracaso en ellas. Es muy común encontrar dentro de los grupos de Al-Anon donde en la pareja prevalece la violencia verbal o física, que esa misma persona que es la receptora de esa violencia tenga el antecedente también de haber sido maltratada verbal o físicamente por otras personas. Y un poquito más adelante voy a dar la razón, el por qué se da esta cuestión. El punto está, pues, que otro de los elementos de sintomatología que se presentan son el fracaso en las relaciones afectivas, plenamente consolidadas cuando se unen o se casan a ese alcohólico adicto, pero muy probablemente con antecedentes de experiencias muy, muy parecidas. Esta es la sintomatología, ¿sí?, la sintomatología general que se presenta derivado de las 5 heridas de la infancia. Ahora bien, voy a entrar ahorita al quinto subtema que señalé que iba a platicar, que vienen a ser las causas de estas heridas de la infancia. Y aquí vamos a ver cómo poder distinguir entre cuando sí fueron eventos negativos, traumáticos, y cuando fueron solo interpretaciones del niño o niña de un X evento que no necesariamente era un evento traumático o catastrófico, ¿ok?
Primera cuestión que encontramos como causa. Encontramos con mucha frecuencia un pasado infantil traumático. No sé quiénes de ustedes hayan estado en alguna otra ponencia que yo señalé, donde planteé los 4 tipos de familias que generan problemáticas en personas que después generan alcoholismo o adicción. El punto central es que estos 4 tipos de familias que voy a señalar normalmente generan diversos tipos de patologías, ¿sí? Entre sus integrantes, ya sea que terminen siendo adictos, alcohólicos, irritables, celopáticos, violentos, delincuentes, etcétera, etcétera, etcétera. Normalmente encontramos siempre estos 4 tipos de familias. Son familias patógenas, o sea, 4 tipos de familias que generan diversidad de patologías o problemas. Y ese tipo de familias son las que encontramos en las personas que terminan por experimentar estas heridas de la infancia. Por diferencia, cuando es un hecho que interpretó o malinterpretó el niño o la niña, lo que vamos a encontrar es que son familias en lo general funcionales. ¿Cuáles son esos 4 tipos de familias que suelen ser patógenas o productoras de patologías? Las familias violentas y autoritarias, las familias indiferentes, las familias sobreprotectoras y un tipo de familia que llamamos familias combinadas, que suele utilizar los otros 3 tipos de formas educativas que estoy señalando, nada más que en diferente momento, en diferente horario, en diferente día o por etapas o cosas así. Las familias violentas son aquellas que recurren a la violencia física, a la violencia verbal, a la violencia por devaluación, a la violencia sexual, a la violencia económica. Ojo, la violencia económica no es sinónimo de limitaciones económicas. El caso de violencia económica se refiere cuando habiendo los recursos, ¿sí?, la familia no los proporciona. O sea, sí hay dinero para comprar útiles, pero no se compran los útiles. Sí hay dinero para llevar a un hijo o una hija si está enfermo a un médico, pero no se le lleva. Incluso teniendo un servicio de gobierno, simplemente no se le lleva. Y si por algo alguno se lo lleva, no se va y no se compra la medicina, etcétera. Eso es lo que es violencia económica. Entonces, esa es una de las peculiaridades de los tipos de familia, las familias violentas y autoritarias. Autoritarias en que imponen la norma a rajatabla, no hay posibilidad de flexibilidad, vienen represalias verbales o físicas si alguien quiere romper la norma, etcétera, etcétera, etcétera. El segundo tipo de familia pues son las familias en que son indiferentes, en que no les interesa en lo más mínimo sus integrantes. ¿Cómo podemos explicarnos que una gripe termine en una neumonía? Incluso termine en la muerte de un niño. Pues solamente por indiferencia, no hay otra manera de explicarlo, ¿no? Por indiferencia y negligencia de los padres. Estoy hablando de un caso ya grave, pero hay muchos casos donde el padre y la madre no les importa si el hijo va bien en la escuela, no va bien en la escuela, con quién se junta, si se abriga, no se abriga, si come, si no come, etcétera, etcétera, etcétera. Esas son las familias indiferentes, que no toman en cuenta a sus integrantes, en lo particular a los niños, los invisibilizan, ellos tienen la vivencia de ser inexistentes o fantasmales, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son las familias sobreprotectoras? Que es ahí, aquí se genera mucha confusión. Siempre el común de la gente está esperando que haya procesos de violencia muy claros.
insultos, golpes, etcétera. No le dan tanta importancia a la indiferencia ni tampoco a la sobreprotección. Pero también la sobreprotección, de hecho, en un sentido amplio, se entiende como un elemento de violencia. Aquel niño que mimas permanentemente, que todo le concedes, todo le resuelves, lo aniñas, puede tener 17, 18 años y le sigue diciendo mi bebé, mi nenito, mi nenita, etcétera, etcétera, etcétera. Pues todo eso termina por perjudicar a ese niño o niña, ¿sí? En ese sentido son las familias de tipo sobreprotector, ¿sí? Decía un paciente que tuve hace algún tiempo, yo ni siquiera necesitaba pedir nada. Mis papás se la pasaban tratando de adivinar qué era lo que yo quería para inmediatamente dármelo. Este tipo de familia sobreprotectora convierte a los hijos y a las hijas en príncipes, reyes y reinas, y los papás se convierten en súbditos, lacayos o esclavos. Y obviamente se tergiversa la autoridad, se tergiversa el sentido del deber, el niño es el que marca la pauta de qué hacer, a dónde no hacer, etcétera. Tuve el caso hace algún tiempo de un muchachito de 13, 14 años que cada quincena definía qué se iba a comprar de despensa, qué se iba a comprar de artículos de limpieza, qué día se iba a ir a hacer esa actividad, definía las vacaciones, fechas, lugar, etcétera, etcétera, de todo el grupo familiar. Eso es convertir a un niño en un príncipe o Dios, ¿sí? Y esto lo estamos viendo ahora con mucho más notoriedad porque ahora hay casos de hijos adolescentes que golpean a los papás. ¿Por qué? Porque venimos de una generación que fue educada con violencia y ahora, porque no vivan lo que nosotros vivimos, se han caído en el otro extremo de sobreprotección y han terminado por generar estos monstruitos llamados príncipes o reyes, ¿no? Esas son las familias sobreprotectoras. Y las familias combinadas son aquellas que utilizan estos tres a momentos, ¿no? Se tornan violentas, se tornan autoritarias, etcétera, y se viven culpables y entonces caen en la sobreprotección. Y todo conceden, y todo dan, y todo otorgan, y todo miman, y etcétera, etcétera, etcétera. Y en otro momento sienten que ya saturaron a ese niño o niña, y entonces ya no pueden recurrir a la violencia culpables, pues recurren a la indiferencia. Al recurrir a la indiferencia y la sobreprotección, el niño se adquiere poder, empieza a manipular, empieza a imponer, y entonces los papás ya no lo pueden controlar y recurren a la violencia. Y así se la llevan este tipo de familias, combinan este tipo de experiencias de manejo de los hijos o hijas. Otra peculiaridad para ubicar que es un fenómeno real, traumático, una experiencia real, traumática, es que es un hecho que se vive a lo largo del tiempo. Ya sea en la edad infantil, en la niñez, en la adolescencia, en la edad adulta, en la juventud, en la adulta, la persona te la refiere como sucesos constantes. En tal ocasión pasó esto y a las 2 semanas sucedió aquello y luego al mes sucedió no sé qué. Y igual como me lo hacían así, me lo hacían a mi mamá, a mi hermana, etcétera, etcétera. O sea, hay una serie de elementos que te hacen constatar que los eventos traumáticos sucedieron. Ahorita que pase a cuando es interpretación, ahí voy a establecer diferencias. Entonces, es un proceso que se da a lo largo del tiempo, es muy constante, hay una narrativa constante de que pasó esto y luego volvió a pasar y más adelante se repitió y ahora ya no me lo hacían a mí, pero se lo hacían a mis hermanos pequeños. O sea, hay una constancia de los eventos de orden traumático, ¿sí? Y un aval de esto, de este tipo de experiencia que es real, es que estadísticamente hablando, en estudios sobre violencia,
suele ser muy frecuente. Les doy simplemente 3 datos recientes de la violencia hacia los niños en México. En México, diario, mueren 4 niños o niñas por violencia, diario. Y este es un dato del año pasado. En 2020, o sea, estoy hablando del año pasado, se presentaron en México, en todo el país, 1,099 homicidios dolosos cometidos en niños. Y en lo que va de la pandemia, en función de diciembre del año pasado, 3 de 4 niños fueron violentados en su hogar. El 75% de los niños que se quedaron en resguardo domiciliario fueron violentados en su hogar. Eso nos habla de hechos reales, de hechos que suceden, no de que haya una interpretación de las cosas. Ahora, vámonos a la otra causa. La otra causa es una apreciación errónea de la realidad por parte del niño. ¿Cómo podemos constatar en qué momento es un problema de interpretación y cuándo fue un problema real? Bueno, aquí señalo las variables. Primero, encuentras familias funcionales. Porque normalmente cuando encuentras familias disfuncionales, te lo dice ese niño y te lo dice el hermanito y por ahí también te suelta el asunto la mamá, o por ahí te lo suelta el papá, o por ahí te lo comenta la abuela, o al rato cuando puede va la abuela y habla con los maestros que ahí lo tratan muy mal sus papás, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando no es así, cuando es una interpretación errónea que hizo el niño, normalmente no encuentras eso. No hay datos de familias disfuncionales. Por consecuencia, no encuentras en la narrativa de los demás elementos familiares, no encuentras narrativa sobre violencia, indiferencia o sobreprotección. ¿Sí? Esa es la manera en que vas diferenciando cuando fueron hechos reales y cuando fue una interpretación equivocada de la realidad que tuvo el niño o que hizo el niño esa interpretación equivocada. Otro elemento también muy importante para distinguir cuando fue por interpretación, fue algo ocasional. El niño o la niña te dice que sucedió una sola vez. O te dice, pues me pasó cuando tenía 5 años y mi papá me dio un cinturonazo cuando tenía 5 años y de ahí pues me dio un tablazo cuando tenía 17. Puta, pues son 2 eventos tan aislados que no les puedes dar magnitud, excepción hecha de que sabes que en esa ocasión que me agarró a cinturonazos, me sangró, tuve que ir al hospital a que me curaran las heridas. O aquella ocasión a los 17 años que me dio el tablazo, me enyesaron porque tuve que meter la mano y del tablazo me rompió el brazo. Se encuentras una correlación, aunque hayan sido elementos aislados, ¿sí? Encuentras una gravedad del daño. Muy probablemente entre los 6 años y los 17 no hubo más violencia porque seguramente ese niño o niña se sometió y en consecuencia no volvió a provocar en lo más mínimo al padre para evitar estos esquemas de violencia de alto nivel. Ojo, puede ser que sea ocasional, pero de alta intensidad. Entonces puedes pensar que sí sucedió como evento traumático, ¿ok? Pero si me dio un cinturonazo que ni me dolió, esa tabla la esquivé y ni me dio el tablazo. Eso no lo puedes interpretar como un evento, como hecho concreto, real, traumático, sino como una interpretación. Por ejemplo, los niños sobreprotegidos que todo les conceden, puta, el día que los papás no les conceden algo, ¿sí? Montan en cólera.
y ya no me quieren y ahora me desprecian. ¿Por qué? Porque todo les diste, en el momento en que no pudiste ya darles algo, ese niño va a interpretar como una falta de amor, como falta de solidaridad, como que ya no lo amas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, otro elemento. Fue algo ocasional. Tercer peculiaridad para entender cuando fue algo por interpretación. No es constante. No es algo que el niño o la niña te narre como algo permanente, ¿sí? Pues sucedió una vez que me dejaron en casa de unos tíos 3 meses y de ahí empezó mi tragedia. Oh, pues no es así. Tuvo que haber sido algo mucho más complejo, a menos que esos 3 meses te las hubieras pasado realmente críticas, ¿no? Entonces, normalmente lo que encuentras es que no es constante. Entonces, cuando tienes estos elementos, ¿sí? No hay familias disfuncionales, no hay antecedentes de violencia, no hay antecedentes de indiferencia, no hay antecedentes de sobreprotección, fue algo ocasional, no es constante, puedes entonces considerar que la causa fue una interpretación errónea que hizo el niño de ese hecho. Ojo, ya sea por hechos reales o por malas interpretaciones de hechos no traumáticos, el punto es que dejan una impronta, ahorita voy a enfatizar a qué me refiero con el término impronta, que prevalece a lo largo de la vida si no se sanea. ¿Qué es esto de la impronta? Algunas personas me han comentado, personas de Al-Anon, me han comentado, ¿cómo es posible que yo, sin todavía conocer que era un hombre violento, etcétera, 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 lo elegí? Y al rato resultó que ese era violento como era mi papá o como era mi mamá o como era quien me haya educado, ¿no? Justamente la explicación es esto, la impronta. La impronta procede de la veterinaria o de la zoología. Si, por ejemplo, al mismo tiempo una cerdita tiene cerditos y una perra tiene cachorritos, pero la perra fallece en el momento de dar a luz, por la causa que sea, en el parto fallece, si tú le pones a uno de esos cachorritos a la cerdita y otro cachorrito se lo pusieras a una tigre que también acaba de dar cría, ¿sí? Ella por toda una, hasta incluso por cuestiones de orden hormonal, va a aceptar bien al perrito, la cerdita, y la mamá tigre o la tigre va a aceptar bien al otro cachorrito. Ese cachorro va a dejarle la impronta de que sus congéneres son los cerdos. Y en el caso del cachorro de la tigre, ¿sí? Que sus congéneres son la tigre. Entonces vamos a tener que ese cachorro va a buscar juntarse, como vaya creciendo con cerditos, va a tratar de meterse al lodo, va a tratar de comer mazorcas, etcétera, 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 como lo hace la cerdita o los cerditos. Y el caso de la tigre, ¿sí? Ese cachorro de perro va a tratar de imitar a los congéneres, a la misma tigre como a los otros tigritos. Y va a tratar de subirse a los árboles, etcétera, etcétera, como hicieron los tigritos. Eso es la impronta. Pues ese mismo sentido se da en la vida humana. Si tú
obviamente hay que trabajarlo en una psicoterapia, en un proceso más profundo, cómo te va dejando huella la imagen del padre, la imagen de la madre, etcétera, y por ciertos rasgos mínimos lo logras identificar en otro hombre que sea violento, que sea alcohólico, que sea desobligado, etcétera, como lo fue tu papá o tu mamá o quien haya sido. Y entonces ahí te va a reflejar la impronta de manera inconsciente y te vas a agarrar de esa persona. Entonces, esa es la razón por la cual, ¿sí? Pero es que yo no sabía que después iba a ser violento. No te habías dado cuenta, pero lo capiscaste inconscientemente a través de esa impronta que te dejaron en tu proceso de infancia. Por eso es importante entender esto de que forman una impronta que prevalece a lo largo de los años si no se sanea, ¿sí? Y por eso no es gratuito que algunas personas, probablemente algunas de ustedes hombres o ustedes mujeres, ¿sí?, tengan un patrón repetitivo de hombres violentos o mujeres indiferentes o mujeres celopáticas o hombres controladores, etcétera, y lo tienen ahora con su alcohólico o con su adicto, y probablemente lo vamos a encontrar en noviazgos y cosas de ese tipo, por esa impronta. Ok, aquí dejo el quinto tema, que es el de las causas. Me meto al sexto, que es señalar cuáles son estas 5 heridas de la infancia. Quiero precisarles que yo le envié a Bianca este material que yo tengo aquí enfrente de mí como guía, más otro material con 6 imágenes, si no recuerdo mal, y yo ya le comenté a ella, pues que por conciencia o por como ustedes lo quieran decidir, pues si deciden distribuírselo, porque ahí van a encontrar todas estas ideas que yo estoy ahora expresando, ¿sí? Se los digo porque para que puedan situar pues estos de las 5 heridas. ¿Cuál es la primera herida? Que es la que voy a hablar hoy, quizá en la siguiente media hora. La herida de abandono, que el matiz es que hay un miedo a que se le abandone a uno. Lo voy a ver un poco más adelante. La segunda, la herida de rechazo o miedo al rechazo, a ser rechazado. La tercera, la herida de humillación o de vivencia permanente de ser humillado. La cuarta, herida de traición o de miedo a confiar o de vivencia permanente de desconfianza. Esta cuarta tuvieron a bien invitarme para compartirla con ustedes ahora el jueves. Esa la veremos en ese momento. Y la quinta herida es la herida de injusticia. ¿Ok? Ahorita se la cito así, ahorita vamos a profundizar la de abandono. Quiero hacer alguna consideración sobre este tipo de las 5 heridas, que normalmente son interdependientes. O sea, una persona, ahorita lo vamos a ver, que es abandonada, no es tomada en cuenta, se le descuida, etcétera, muy probablemente genere una vivencia de que se le está tratando injustamente. Y mayormente si resulta que a él o a ella se le abandonó, no se le tomó en cuenta, etcétera, y algún otro hermano, primo, incluso otro niño de ahí de los vecinos, sí se le toma en cuenta. Con mayor razón tendrán la vivencia de injusticia. Y esa misma vivencia de abandono puede llevar a la vivencia de que está uno siendo rechazado. Al tiempo, la vivencia de que por estar abandonado y siendo rechazado, está siendo uno humillado, devalorado, etcétera, ¿sí? Y por consecuencia de estos tres, ¿sí?, tener la vivencia de no confiar ni en uno mismo como un ser importante y valioso, ni poder confiar en los otros como personas que lo aprecien en uno.
¿ok? Ustedes deben tomar en cuenta que muchas de estas planteamientos que vienen en los libros, incluso en la literatura vinculada a los 12 pasos, ya sea por la línea de Alcohólicos Anónimos, ya sea por la línea de la literatura de Al-Anon o de neuróticos, etcétera, son formas didácticas para tratar de explicar. Pero los 7 defectos de carácter, en la magnitud de que cada quien los tenga, todos se manifiestan al mismo tiempo, ¿sí? No es ahorita estoy en lujuria, ¿no? Mañana estoy en avaricia, ¿sí? Pasado mañana estoy en flojera. O sea, no, todos se van dando al mismo tiempo. Y es también como sucede en este sentido de las heridas, que normalmente suceden al mismo tiempo, son interdependientes, unas a otras se influyen, ¿ok? Solo sé, para explicarlas es que se suelen dividir o separar, ¿ok? Bien, habiendo dado todo este contexto inicial, ahora sí me meto en lo particular a la herida de abandono, que es el tema que, digamos, es nuestro tema central. Este viene a ser el tema séptimo, el tema séptimo, y aquí voy a hablar acerca de las causas específicamente ya del abandono, los procesos infantiles que experimentan en aquellas edades niños y niñas, las manifestaciones y máscaras de eso en la edad adulta, cuál es la propuesta de recuperación de asuntos a trabajar y cuál sería su enfoque para prevenir que no se repita o no haga presencia en los hijos de cada cual de las personas o en otros menores de edad con los cuales por X o Y razón se relacionen con ellos, ¿ok? Permítanme tomar un poquito de líquido. Bien. La herida de abandono, ojo, o miedo al abandono. ¿A qué me refiero con miedo al abandono? Que estas personas siempre están pensando que los van a abandonar. Es una constante el que estén pensando que los van a abandonar y esa vivencia los hace tener ciertas conductas que vamos a ir ahorita viendo. Pero ese es el elemento que define. Hay un antecedente real de abandono y una necesidad de estar tratando de evitar que se repita el ser abandonado o abandonada, ¿ok? ¿Qué encontramos como causas? Ojo, en este caso me voy a referir cuando el evento es real y no por interpretación del niño, porque ahí estaría un poco más complejo poderlo explicar, dado que es algo que el niño o niña interpretó. Aquí lo que voy a hablar, como lo que hablé el jueves, es cuando sucedió el hecho realmente y entonces afectó en lo real al niño o niña. Hay un abandono real por parte de los padres o educadores. Cuando nos referimos a un abandono real, vuelvo a lo mismo, nos referimos a algo constante, permanente, que aparece recurrentemente en la narración, etcétera, y no que una ocasión te dejaron con los tíos o abuelitos porque tus papás tenían que ir a comprar un X mueble para la casa y no te podían llevar por X o Y. O sea, no, es algo constante, hay un abandono constante. Incluso, ojo, porque viene ese segundo elemento, aunque estén ahí los padres, que es ahí el sentido de las familias indiferentes, aunque estén ahí los padres, ni en cuenta con el niño, no lo toman en cuenta, no lo consideran, no lo
visualizan, es como si no existiera, etcétera. Por eso viene el siguiente elemento. Hay falta real de afecto, compañía, protección y cuidado por parte de los padres o educadores. Supongo que ustedes han oído hablar del padre ausente o de los padres ausentes. Si es bien cierto que el modelo tradicional de familia implica que el padre esté siempre afuera trabajando, etcétera, y la madre esté en casa, ¿sí? En este caso no hablamos solo de ese tipo de experiencia donde el padre realmente como hecho físico está ausente, no está en la misma estructura arquitectónica ahí, está en otro lado. Ok, pero aparte de eso hablamos de que no interactúa, aun cuando está, ¿sí? No interactúa con sus hijos. Para esos hijos o hijas, el padre es un desconocido que aún estando ahí, no interactúa, no convive, no tiene ningún tipo de relación, plática, ni absolutamente nada. ¿Sí? Eso es lo que entendemos como padre ausente. Hablaríamos del padre ausente emocional y físicamente ausente. ¿Ok? Entonces, hay un abandono real en ese sentido, aunque estén ahí. ¿Por qué? Porque hay una falta real de afecto, compañía, protección, cuidado con los padres o educadores. En este sentido, aunque el padre esté ahí, el niño o la niña lo visualiza como si él, para ese padre, no existiera. Más que irse hacia las familias de violentas autoritarias o hacia las familias sobreprotectoras, se circunscribe en las familias indiferentes la vivencia de abandono. ¿Ok? Entre las cosas que yo les decía hace rato, hay un tipo de violencia que se llama violencia por negligencia y o abandono. ¿Ok? En este tipo de familia, vuelve a lo mismo, tienen el dinero, pueden comprar útiles, no los compran, pueden comprar alimento, no se los dan, tienen el dinero, pero siempre están comprando productos de la calle, nunca preparan un alimento que psíquicamente tiene otro tipo de implicaciones, el que prepares tu alimento, etcétera, 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 ¿sí? Entonces, esas son las experiencias, ¿sí? De falta real de afecto, compañía, protección y cuidado por parte de los padres. Ojo, no solamente hay que ver si físicamente está o no está, sino si convive o no convive, si enlaza o no enlaza, si establece un vínculo o no con sus hijos e hijas, incluso con la esposa o esposo. Esas son los dos tipos de causa: abandono real por parte de los padres o falta real de afecto, compañía, protección y cuidado por falta de los padres o educadores. ¿Qué procesos infantiles se derivan de este tipo de abandono real o de falta real de afecto, compañía, protección y cuidado? ¿Qué cosas experimentan esos niños o esas niñas? ¿En qué deriva? Son niños que constantemente están vigilando, ¿sí? Que no se vaya el papá, que no se vaya la mamá, lo pierden de vista, entran en crisis, se ponen angustiados, etcétera, porque están tratando de evitar repetir la experiencia o la vivencia de ser abandonados. Tienen una constante vigilancia, ¿sí? De no ser abandonados, incluso con sus compañeritos o iguales, con sus amiguitos de la misma edad, ¿sí?
Salen a jugar y ya le llama la mamá o el papá al otro niño o niña, y el que trae este antecedente del abandono no va a querer que se vaya ese niño o niña. Pídele más permiso a tu mamá, a tu papá, dile que vas a comer a mi casa o invítame a comer a tu casa. O sea, hay esta parte de estar evitando al máximo estos procesos de separación. Segunda peculiaridad, y que voy a decir, seguro estoy que muchos de ustedes lo pasaron en algún momento de su vida. Angustia y temor extremos al estar solos. Son niños que no pueden estar solos, siempre quieren tener una compañía. Siempre quieren estar pegado al papá, pegada a la mamá, pegada a la abuelita, pegada al tío, pegada a la hermanita, al hermanito, pegada al amiguito, amiguita, etc. Evita de manera obsesiva el estar solos. Es una peculiaridad de los alcohólicos. Por eso se agarran a su compañera o compañero de vida, que es la botella, ¿sí? Porque hay un conflicto importante vinculado a estar solos o a la soledad. Son niños que buscan, les angustia mucho, tienen mucho temor de quedarse solos. En consecuencia, con estos dos, el miedo a ser abandonados, el miedo a quedarse solos, etcétera, les dificulta las actividades de socialización con otros niños. Son niños que se acercan a sus compañeritos o compañeritas, amiguitos o amiguitas, y al mismo tiempo los rechazan, y luego se vuelven a acercar, y luego los vuelven a rechazar, y luego se aíslan, y luego se pegan como calcomanía en ese sentido. No saben manejar una relación de manera armónica entre momentos de estar unidos y en momentos de separarse. Juegan, no sé si este concepto lo manejan todos ustedes, ahora sí que juegan el juego del ratón y el gato. El gato persigue al ratón y ya que va a agarrar al ratón, el ratón responde, el ratón se le agarra, entonces el gato huye. Y ya que el ratón está por alcanzar al gato, el gato voltea, el ratón se da cuenta y entonces el ratón huye y ahí va otra vez el gato. Y así se la pasan este tipo de niños. Incluso esto es un patrón que queda para la vida adulta. Esas personas que están interesadas en alguien, se acercan, lo buscan, etcétera, empiezan a ver cierta correspondencia y huyen, salen despavoridos, ahí nos vemos. Y ya que los empieza a buscar, huyen, y ya que dicen, no, pues no, ni me pela, no quiere llevar bien una cosa, se empieza a alejar, se acercan. Entonces están nuevamente en acercamiento, rechazo, aislamiento, demanda de acercamiento, se da, vuelven a huir, etcétera, etcétera, etcétera. Estos tres elementos se dan muy acentuados en los procesos infantiles. ¿Qué encontramos en las manifestaciones y máscaras en la edad adulta? Todo este proceso del abandono, ¿cómo, sí, repercute en la edad adulta? Bueno, pues hay un empobrecimiento afectivo en sus relaciones personales, afectivas y amorosas. Buscan, ojo, porque esto estoy seguro que algunos de ustedes o algunas de ustedes lo han pasado. Buscan personas que no se puedan amar. Buscan personas que los rechacen, que los ofendan, que los maltraten, que sean indiferentes, etcétera, y se aferran a ellas o a ellos. ¿Por qué se aferran a ellos o a ellas? Pues justamente porque no los van a poder amar, ni ustedes a ellos o a ellas, ni ellas o ellos a ustedes. De forma tal que buscan que no exista el amor. Se autoengañan
yo lo quiero y siempre quiero estar con él, pero él no quiere estar conmigo, ya no quiere vincularse a mí, etcétera, etcétera, etcétera. Pero justamente lo ubican o lo seleccionan bajo esa característica. Personas que por su forma de ser no los van a poder amar. Perdón por lo que voy a decir a aquel que se sienta ofendido. Lo que menos tienen ustedes con sus parejas alcohólicas o con su familiar alcohólico es amor. Tienen dependencias, tienen codependencias, tienen inseguridad, etcétera, pero eso no es amor, ¿sí? Y eso podemos circunscribirnos a decir que es el amor y ver si eso se da en sus relaciones. Otra peculiaridad de esto es que buscan relaciones imposibles, relaciones que no tienen futuro, relaciones que no van a pasar de quizá un encuentro sexual y un conflicto violento. Y de ahí no van a ir para más. No van a poder construir estructuras de pareja, solidez afectiva, sentido de futuro compartido, un presente sólido. No van a poder construir nada de eso. Y eso son lo que llamamos nosotros relaciones imposibles. Buscas a aquella persona que no puedes amar, primero porque te asegura no vivirte abandonado, porque como no lo puedes amar, pues si se va, pues no te afecta. Sí te afecta en la soledad, etcétera, y por eso lo vuelves a buscar, pero no te afecta en la experiencia amorosa o en la vivencia de amor. Y al mismo tiempo buscas esa relación porque sabes que no va a llegar a ningún lado, ¿sí? Por eso yo les decía que nadie es víctima de nadie. Todo mundo es cómplice del otro, ¿sí? Él es un indiferente, ni me pela, ni me hace caso, etcétera. Pues estás ahí porque eso es lo que te conviene, porque eso es lo que te hace mantenerte más estable, porque eso es lo que te hace no entrar en angustia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, tienen un empobrecimiento de su vida afectiva en las relaciones personales, afectivas y amorosas, porque principalmente buscas parejas que no se puedan amar y buscan relaciones imposibles. Otra manifestación de la vida adulta, generan dependencia emocional. Son capaces de tolerar lo intolerable con tal de no quedarse solos. Por eso es conveniente un adicto, porque es dependiente, ¿sí? ¿Cómo hago que este cuate no me abandone? Pues haciendo lo que dependa de mí y yo depender de él, ¿no? La manera en yo no quedarme solo es haciendo que el otro no pueda estar sin mí. No voy a tener ninguna experiencia agradable, porque lo que estoy buscando es no quedarme solo. No estoy buscando una experiencia que me enriquezca personal o amorosamente. Simplemente para evitar la vivencia de soledad, ¿no? Pues qué mejor que busque un dependiente. Y los adictos, por eso son adictos, son dependientes de personas en las edades tempranas y luego de sustancias en edades mayores. Y estas dependencias emocionales de tolerar lo que sea, golpes, maltratos, ofensas, vejamientos, incluso agresiones sexuales a los hijos o hijas, sabiéndolo las personas, madre o padre, ¿sí? Lo terminan por enmascararse o se ponen máscaras de, es que soy muy bondadoso, soy de tan buen corazón, soy un ángel que mandó el poder superior a cuidar a este hijo de la tiznada. Es una de las máscaras, la máscara de ser el bondadoso, la máscara de ser el tolerante. Es que lo comprendo, pobrecito, pobrecita, cómo ha sufrido. Los papás no lo quisieron, la mamá lo botó después del parto al inodoro. Entonces también se dicen muy tolerantes. Es otra de las máscaras. Y otra también clásica. Son muy amorosos,
cómo aman a su adicto, ¿sí? Lo adoran, es el máximo. Les preguntas, dime por qué. ¿Por qué dices amarlo? Entonces ya no tienen argumentos. Es que yo soy así. Yo soy amoroso por sí mismo. Mi gen amoroso se desborda. No hay tal cosa. Hay toda una problemática vinculada a las dependencias. Tercer peculiaridad que se da ya en la vida adulta, las personas que vienen con esta herida del abandono. Abandonan primero, sabotean sus relaciones como mecanismo de defensa para evitar revivir o vivir el abandono. Antes de que tú me abandones, mejor te abandono yo. Empiezo por buscar que no te pueda amar, porque si al final de cuentas no te amo, no voy a revivir una terminación de manera tan catastrófica, pues porque no te amo, ¿no? ¿Sí? Después, si por algo sale de control la cosa y empiezo a tener un afecto, un sentimiento por ti, bueno, pues mejor te abandono yo antes de que a ti se te ocurra abandonarme, porque de esa manera yo tengo el control de en qué momento de mi vivencia afectiva, ¿sí? Me alejo de ti y ya establezco un distanciamiento. Entonces, normalmente ellos abandonan primero y generan como máscaras autosabotajes. Ojo, estos autosabotajes van dirigidos a asegurar, no amar. Lo que más busca esta persona es justamente no amar, porque es la experiencia de amor. Si se rompe o no funciona, las que con mayor intensidad les va a hacer revivir la sensación de abandono. Entonces, estos autosabotajes son para asegurar no amar. Tenemos 4 fundamentales autosabotajes. 1, él es mucho para mí o yo soy mucho para él. O sea que, pobre güey, si aspira a mí, pues está mal, ¿no? O yo, pobre de mí, que cómo se me ocurre aspirar a él. Entonces, hay una mecánica de devalorarse o de sobrevalorar al otro para dar pauta a que no exista la relación amorosa. Segundo tipo de autosabotajes, informalidades. Sí, como no nos vemos, pero no te dice cuándo, o incluso diciéndote cuándo, perdón, cancela. Incluso diciéndote que tiene 5 horas para estar contigo. Fíjate que se presentó no sé qué cosa, solo puede estar 15 minutos contigo. Hay una informalidad. Se planea una actividad, vamos a desayunar, vamos a un paseo de fin de semana, ¿verdad? Lo están permanente. No, ya no pude, tengo que regresar. No sé, va a pasar la estrella y tengo que estar ahí para que me dé la luz y se me blanquee la cara. O sea, no sé. Pero siempre están autosaboteando a través de informalidades. Tercero, tienden a maximizar o a minimizar las cosas que pasan, ¿sí? La persona llegó 3 minutos tarde y le hacen un super pancho como si hubiera sido la peor de las tragedias del mundo el que haya llegado 3 minutos tarde. ¿Para qué hacen esto? Para generar conflicto, para romper los posibles enlaces afectivos y emocionales, ¿sí? Para devaluar al otro ante sus propios ojos, etcétera, etcétera, etcétera. O minimizan. Ay, de todo te quejas, solo han sido 25,300 veces que te he dejado plantado, no sé por qué eres tan exagerado y no aguantas una vez más. Lo minimizan. Maximizan las conductas del otro, las minimizan, ¿sí? E igual con sus propias conductas. Este es el tercer tipo de autosabotaje que encontramos muy frecuentemente. Y el cuarto son las infidelidades. Ojo, no me estoy refiriendo
a tener otros enlaces estrictamente amorosos. Incluso no me estoy refiriendo a tener otros enlaces sexuales, aunque sí se pueden dar. Obviamente los amorosos no, porque es lo que teme. Teme amar, porque si ama lo pueden abandonar y entonces le va a revivir. Pero entonces establece enlaces sexuales con más facilidad. Pero muchas veces ni siquiera eso establece. Se la pasa dando alternativa, esperanza, etcétera, ¿sí? A otros como forma de estar afectando el fluir afectivo de esa relación. Es estar metiendo ruido, estar metiendo incertidumbre, que el otro se dé cuenta que él o ella le coquetea a toda la plantilla de la empresa, ¿no? Etcétera, para que entonces yo tome, no, pues ¿para qué me meto si es una persona que no gusta de establecer solo una relación conmigo? Entonces, las infidelidades no necesariamente, o bueno, no son amorosas, sí pueden llegar a ser sexuales, algunas veces no son sexuales, pero sí siempre metiendo terceras personas al proceso. Ese es el otro tipo de autosaboteos. Aquí, de los puntos de lo del abandono, concluyo el tercero. Ya vimos sus causas, ya vimos los procesos infantiles, ya vimos las manifestaciones y máscaras que se dan en la edad adulta. Ahora me meto a la recuperación. Quiero enfatizar, no estoy planteando esquemas de cuarto y quinto paso. ¿Por qué? Porque hay una tendencia, incluso en AA, en grupos Alanón, etcétera, en saltarse el cuarto y quinto paso, curiosamente, y no entrarle a la parte más oscura de la personalidad de los participantes. Cito en orden. Si no se hace o no se trabaja lo primero, si se trabaja lo segundo o se trabaja lo tercero, eso no va a cuajar muy bien. Se requiere trabajar los tres tópicos y en el orden que los voy a comentar, ¿ok? Que hay que trabajar de asuntos infantiles del pasado. Ojo, este cuadrito lo voy a volver a repetir, este específico, no después lo que voy a hablar del segundo término. Lo voy a volver a repetir en el cuarto tipo, en la cuarta herida de traición el jueves. ¿Por qué? Porque este es un prototipo, este es un modelo específico, incluso es lo que se hace en el cuarto y quinto paso, ¿sí? Y en los enfoques generales de la literatura de los 12 pasos, ¿sí? Entonces, asuntos infantiles del pasado que se tienen que trabajar. Primer referencia, ojo, no buscar culpables, pero sí entender procesos. Hay algunos grupos de autoayuda, AA, la nona, neuróticos, etcétera, 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 que si hablas de tus papás, quieren que nada más les eches flores, y eso está equivocado. Vas a hablar de tus papás, de todo lo negativo que sucedió, no para inculparlos, porque eso sí va a generar resentimiento y rencor, pero sí para entender qué procesos se dieron y cómo te influyeron a ti. Entonces vas a hablar de tus papás y de tu infancia, etcétera, ¿sí? Para entender por qué eres como eres y no para andar buscando culpables. Entonces es muy diferente el por qué hablas un tema para inculpar o por qué hablas un tema para entender, ¿ok? Entonces es importante esto. Vas a hablar de tu pasado, de las cosas que sucedieron en tu infancia, cómo interactuaron los papás, las mamás, etcétera, 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 para entender procesos, no para buscar culpables. Segundo elemento, ojo con el énfasis. Tienes que analizar las patologías de tus padres o educadores. Ojo, no para enjuiciarlos, porque nuevamente volvemos, entonces se va a generar rencores, no. Las tienes que analizar para entender por qué actuaron como actuaron y para entender
porque no es un asunto tuyo. ¿Qué es lo que pasa con el niño que está siendo permanentemente abandonado? Los papás tienen un problema para la vinculación afectiva y justamente por eso lo abandonan. Pero para el niño se traduce en yo he de tener algo que hace que la gente no me aprecie, no me valore, no sea importante para ella y no me ame. Entonces, el entender las patologías de los padres no es para inculparles, ni recriminarles, ni mentarles la jefa. No, es para entender qué es de ellos y entender que eso no tiene nada que ver conmigo. Si mi mamá o mi papá me golpeó, no es porque yo sea o haya nacido con un gen de ser un niño malo. Es porque mi papá o mi mamá tenía un conflicto vinculado a la violencia, ese es de él, y yo tengo que replantearme a mí mismo mi concepto acerca de que soy un niño malo y merezco castigo. Entonces, las patologías de los padres se deben analizar para entender qué es lo que les pasaba a ellos, tal cual como un acto de comprensión, pero al mismo tiempo liberarme de la vivencia que dejaron acerca de mí mismo o de las concepciones o definiciones del yo con respecto a mí. Para que entonces yo me quite esas vivencias de ese yo negativo, las pueda poner en punto, en un signo de interrogación, y entonces me vaya a tratar de encontrarme con quién soy y poder hacer una definición más realista de quién soy yo y no de lo que me hicieron sentir que era mi yo a través de las conductas que tuvieron los padres. Como se darán cuenta, no tiene nada que ver con buscar culpables ni con enjuiciar a nadie. Siempre es un acto de comprensión y entendimiento para ver por qué se me influyó a mí de tales o cuales formas y por qué yo tengo esa concepción acerca de mí mismo que no fue generada por mí, sino fue generada por el actuar de mis padres. ¿Ok? Tercer elemento a trabajar, los diversos sentimientos vividos, porque toda esta experiencia nos hizo vivir enojo, coraje, tristeza, desesperación, desolación, angustia, mal humor, etcétera, etcétera, etcétera. Es importante que hablemos de todos esos sentimientos. Y todo esto que estoy diciendo lo dice la literatura. Si ustedes leen Cuarto y Quinto Paso, habla justamente de que se hable de esto. Yo no me lo estoy sacando de la manga, ¿sí? Entonces hay que trabajar los diversos sentimientos que se experimentaron. Uno muy importante que tiene que ver con analizar las patologías de los padres, trabajar con las concepciones y definiciones del yo o de mi persona que me dejó ese proceso en la familia y darme cuenta que eso que se generó en mí realmente no es mío, pertenecía a las peculiaridades de mis padres, poder diferenciar una cosa de la otra, entrar hacia un signo de interrogación en mi yo y entonces poder redefinirme bajo otra concepción dependiendo el acercamiento que tenga a mi propia persona. Por consecuencia de empezar a trabajar con las definiciones de mi yo, los conceptos acerca de mi yo, va a generarse un proceso de reacomodo de la autoestima. Entender que esa baja autoestima que se me generó fue por cómo actuaron conmigo, etcétera, pero que eso es bronca de ellos, no es mi problema, no, tampoco se lo estoy inculpando, estoy diciendo que lo resuelvo, simplemente darme cuenta que eso no era mío, ¿sí? Y puedo replantear a través de tratar de entender quién soy yo, un sentido de valía de mi persona, o sea, un sentido de autoestima. Dentro de esto hay una cosa que se llama regresiones hacia el niño interior. Es reconectarme con ese niño que yo fui en aquel momento para poder entender más en pleno qué era lo que yo viví en aquel momento, poder rescatarlo, ¿sí? Y poderme reconciliar como sujeto adulto con ese niño que soy yo mismo, pero que vivió este tipo de cosas de orden negativo, ¿ok?
Esto es fundamental. Este paso no se puede saltar, o yo sugiero que no se salte. Por eso una de las críticas que se le hace a los cuartos y quintos pasos es que ya sacaron el menú light. Así, con cuarto y quinto ya estamos del otro lado, ¿no? Y pues no, resulta que no. ¿Sí? Otros elementos. Esto primero que decir es la parte más profunda. Asuntos actuales, estos son asuntos infantiles del pasado, ahora asuntos actuales de la vida adulta. ¿Qué se tiene que trabajar dado lo del abandono? El miedo a la soledad y a ser rechazado, que hay que trabajarlo mucho como experiencia actual, más lo que se haya trabajado de la infancia. Las barreras que ponen los sujetos para el contacto emocional y o físico. Hay personas que tienen tanta bronca con la cuestión del abandono que son incapaces de abrazarte. Les ha caído como anillo al dedo las reuniones no presenciales, porque todo es a distancia. ¿Sí? Y cuando estaban ahí en los grupos, llegaban, hola compañeros, ya llegué, y no te tocaba, no te daban la mano ni a balazos, y se iban con la misma, ahí nos vemos compañeros. O sea, tienen barreras para el contacto físico y emocional. Tercer elemento a trabajar los autosabotajes. Primero identificar cómo me estoy autosaboteando, cómo estoy eligiendo parejas para no amar, cómo estoy eligiendo o rompiendo compromisos, cómo estoy inventándole cosas al otro o exagerándole cosas al otro, etcétera, etcétera. Trabajar con los autosabotajes. Y hay un tercer elemento, primero fueron asuntos infantiles del pasado, asuntos actuales de la vida adulta, ya lo señalé, y dentro de estos hay un subaspecto, actos prácticos complementarios, ojo con el término, actos prácticos complementarios. Se tienen que trabajar los otros dos, porque si la gente quiere hacer cuarto y quinto paso, quita el trabajo de la infancia, quita el trabajo de los conflictos más de la vida adulta, y solamente se remite al tercero, pues va a ser un trabajo muy parcial y muy probablemente con pocos resultados. ¿Cuáles son estos actos prácticos complementarios? Hay que pasar tiempo de calidad con uno mismo, hay que realizar actividades que nos gusten, ¿sí? Y hay que hacer prácticas de autocuidado, ¿ok? Pero ojo, si queremos nada más enfrascarnos a estos tres que acabo de señalar y no hacemos caso del otro, vamos a hacer un francochado. No me acuerdo si alguna ocasión o con ustedes hablé lo del vaso con leche y con agua, ¿sí? Tienes que primero lavar el vaso, de quitarle la leche para después poner agua limpia. Si no lo haces y solamente te remites a estos actos prácticos complementarios y teniendo la leche en el vaso, le vas a poner agua, vas a hacer ahí un sancochado que vas a ver horrible, que al rato va a terminar por podrirse la leche y la leche va a terminar por podrir el agua, y ya tú vas a ver ahí una cosa medio tipo Frankenstein, un monstruo ahí medio disfrazado de manera nada grata. Esos son los tópicos vinculados a la recuperación. Como se darán cuenta, van de algo muy profundo de tu infancia, tu niñez, las patologías de los papás, con qué definiciones del yo, etcétera, etcétera, a trabajar con una serie de síntomas, los más acentuados de la vida adulta, que es el miedo a la soledad, al rechazo, las barreras para el contacto emocional, los autosabotajes, y luego a ciertas prácticas tal cual meramente complementarias. Si no se respeta todo el cuadro, ¿sí? Es como si traes un clavo enterrado en el pie y para evitar que te duela, cortas el tacón para que el clavo no esté golpeando el piso, pero ahí sigues trayendo el clavo. Obviamente a la larga se te va a generar una infección. Y para finalizar, el tema de la herida del abandono, ¿sí? Hago algunas consideraciones con respecto a prevención, que como ya señalaba, serían para la situación de que no se traslade esto que quizás nos pasó a nosotros hacia los hijos, hijas
o X o Y menores de edad con los cuales nosotros tengamos algún tipo de contacto o convivencia o lo que sea. Hay propiamente 4 sugerencias para prevención. No abandonar en lo real a los hijos, ¿sí? Ojo, en lo real. No quiere decir que en un momento, por estar ahí al lado todo el tiempo, no vayas a trabajar y al rato no tengan que comer, ¿no? No abandonar a lo real como algo constante, permanente, recurrente, etcétera. Segunda sugerencia o recomendación, compartir con los hijos tiempo de calidad. Ojo, ojo. Dice Carlos Marx, los cambios cualitativos son consecuencia de los cambios cuantitativos. Si tú dices, voy a pasar 2 minutos de calidad con mi hijo, pues le estás jugando al vivo. No vas a pasar ni más, ni siquiera esos 2 minutos, ¿no? Sí hay que considerar un tiempo más o menos aceptable y que haya calidad en ese tiempo. O sea, bien puedes pasar 1 hora, hora y media con un proceso de calidad. Porque si tú vas a pasar 2 minutos sin nada más, pues ni siquiera te va a dar tiempo de sacar la calidad. Entonces hay una correlación entre cantidad y calidad, pero no confundamos, es que voy a pasar 10 horas con mis hijos y eso ya lo hice calidad, porque si me paso 10 horas, pero insultándolos, molestándolos, hace rato que venía en el metro, tuve que ir unas cosas al centro, etc. Un señor que está bastante mal, ¿sí? Hace la seña de que va a golpear a la esposa traía un niño. La muchacha nada más hacía así y meneaba la cabeza. Bueno, al rato este mismo señor, el niño venía tomando un refresco, agarra, se lo quita, le da un trago, lo tapa y se lo mete a la bolsa. No le bastó eso, el niño se sacó de onda, pero siguió comiéndose unas papitas. A los 2 minutos o menos, el señor agarró y le quitó las papitas al niño. Se las empezó a comer él. Ante la frustración del niño, al minuto y medio, el niño empezó a tirarle golpes a la cara de la mamá. Ojo con lo que estoy diciendo, cómo se van retroalimentando los procesos, ¿no? Entonces, eso obviamente no es tiempo de calidad. Sí se da tiempo, yo no sé de dónde venía ni nada, pero obviamente que los sucesos no son de calidad. O sea, hay que entender bien eso del tiempo de calidad. Tercer sugerencia, diálogos personales con cada uno de los integrantes de la familia y diálogos del grupo familiar, donde todos hablen un X o Y tema, un proceso de cómo le va a cada quien, si vieron una película o un programa que les pareció, etcétera, etcétera, etcétera. Diálogos personales y de grupo. Y ojo con esta referencia, la cuarta, atención consciente a sus demandas afectivas y necesidades racionales. Tiene que haber una atención consciente. Ay, sí, dale por ahí. Bueno, vamos, creo que lo han de haber escuchado. Hay familias donde les daban un chorrito de alcohol para que los niños se durmieran y no estuvieran Doctor, molestando. si es tan amable, doctor, disculpa, 5 minutos para redondear el tema, si es tan amable. Ok, ya estoy cerrando. Entonces, tiene que haber una atención consciente a sus demandas afectivas y necesidades racionales. No le vas a estar satisfaciendo todo lo que quiere, porque entonces caes en el esquema de la sobreprotección, lo haces caprichoso, etcétera, etcétera, etcétera. Esa sería la cuarta recomendación. Y yo aquí cerraría el tema y daría pauta a lo de preguntas y respuestas. Si ustedes quieren y tienen el tiempo, yo no tengo inconveniente que nos prolongáramos hasta las 9:30, si así por conciencia lo decide el grupo. Oh, ok, bueno, por ahora entonces, muchísimas